En el libro Orot Teshuvah, las luces de la Teshuvah de Rav Abraham Cohen Cook, y estamos todavía en el primer capítulo. Y el Rav Kook divide a la Teshuvah en tres, que se transforman en cuatro tipos diferentes de Teshuvah, que son denominadas: la primera, Teshuvah Tivit, que es Teshuvah natural; la segunda, Teshuvah Emunit, que es la Teshuvah de la fe; y la tercera es la Teshuvah Sichlit, que es la Teshuvah del intelecto. Creo que es. Entonces, la primera Teshuvah, que es la Teshuvah Tivit, natural, Rav Kook la dividió en dos tipos. Una Gufanit, corporal, y la otra Nafshit, del espíritu. ¿Y a qué se refieren estas dos Teshuvot? Explicó el Rav Kook que la primera se refiere al tema de la salud corporal. La persona tiene que tener una vida corporal sana: comida, alimento, descanso, limpieza, aseo, etc. Y todo eso, por supuesto, está muy conectado con la vida de la persona en general, con mitzvot, con Torah. Y por eso, una persona que decide hacer dieta está haciendo teshuvah gufanit, teshuvah corporal. ¿Qué? Como van dieta sana, no están dieta. ¿Sí? Se decide tomar menos azúcar y comer menos pasteles que hay en la cafetería de los hispanos. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una investigación de la Teshuvah Gufanit en nuestra cafetería, a ver cómo la mejoramos. Vamos a traer frutitas, café, nuecesitas y cosas. Entonces esa es la Teshuvah corporal. Después tenemos la Teshuvah Nafshit, que la definimos, ¿sí?, que la definimos como la Teshuvah de la moral y de la ética. O sea, fíjense que todavía no estamos hablando de la religiosidad, de las mitzvot. ¿Sí? Primero hablamos del cuerpo y luego hablamos de la moral y de la ética general a nivel humano. El derech eretz, el comportamiento, la honestidad, las cualidades, etc. Todo eso también debe manejarse como Dios manda. Y esa es la segunda dimensión de la Teshuvah, que está conectada con la rectitud humana, con el comportamiento básico a nivel de los seres humanos. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí podríamos decir que estamos hablando de una Teshuvah que puede a filo considerarse como algo universal. ¿Qué? O sea, toda la gente tiene que vivir corporalmente de una manera sana, y toda la gente, no solamente el Yehudí, tiene que ser un hombre honesto, recto, correcto, etc. El tercer nivel de la Teshuvah ya penetra más en el tema de la Torah y de las mitzvot. Esa es la Teshuvah Emunit, de la Emuná. Emuná. ¿Qué? Si hablamos de las Parshiot que estamos leyendo, entonces Ulay, las primeras dos dimensiones de la Teshuvah son las de las primeras 20 generaciones, que tendría que haber sido de esa forma hasta que viene Abraham Avinu.
Cuando viene Abraham Avinu ya empezamos a hablar de Am Israel, ¿sí? De la nación elegida por Akadosh Baruj Hu. Y, por supuesto, ya comenzamos con el concepto de la emuná, de la conexión con Akadosh Baruj Hu. De eso nos va a hablar aquí el Rav Kook. Achará teshuvah tivit, luego de la teshuvah tivit, natural, en sus dos componentes, ba'a a emunit. Viene la teshuvah de la emuna. Y Achaya Ba'olam es la que vive y se nutre en el mundo, Mimkora Masoret Gadat, de la fuente de la tradición y de la religión. Si yo sé que Tarbe Bichuvah, que se ocupa mucho del tema de la Teshuvah. Kamuban, la Torah, las mitzvot, están muy conectadas con el tema de la Teshuvah. ¿Sí? La Torah habla de el libre albedrío, de que el hombre tiene que elegir el camino del bien y si hace el mal tiene que regresar a Hashem, etcétera, etcétera. La Torah mabtija le shaveh pesha slicha. La Torah le asegura a los que hacen teshuvah, a los que se arrepienten y regresan de sus pecados, el perdón. O sea, como dice el Rambam en Ilhot Teshuvah, Ikvar ibtija Torah, y ya prometió la Torah que al final el pueblo de Israel va a hacer teshuvah, Besof Galutan, al final del Galut, y inmediatamente serán redimidos. Entonces, la Torah nos enseña de que el pueblo de Israel puede llegar a niveles bajos, a niveles de desvincularse de Hashem, pero al final vamos a regresar a Él y vamos a recibir el perdón que corresponde. Los pecados del particular y los pecados grupales del tzibur, del pueblo, nimjim al yedei teshuvah, son borrados por medio de la teshuvah. La teshuvah es una energía que borra la energía contraria, la energía negativa. No hablemos de los profetas que hablan cosas grandiosas que tienen que ver con la teshuvah. En la clase anterior hablamos de David HaMelech. ¿Sí? David HaMelech constantemente hace teshuvah, pide perdón de Akadosh Baruj Hu. Siempre tiene presente su comportamiento. Bichlal kol erech hatochacha torit banuyu ala teshuvah emunit. Todo el valor de la reprimenda de la Torah, cada vez que la Torah nos dice a nosotros que tenemos que ir por el buen camino, por el camino correcto, si no seremos castigados, etcétera, etcétera. Todo eso está basado en ¿qué? En la teshuvah a este nivel, principalmente la teshuvah de la emuná, de estar con Hashem, creer en Hashem, ir por el camino de Hashem, Torah y mitzvot. De Ma'amakea, en sus profundidades, Yeshnam pratim le'en heker, hay muchos detalles, asher achla le'em ha'yesodim, dorshim archava diburim ubiurim rabim, que sus reglas fundamentales exigen, ¿sí?, ampliar la palabra y requieren de mucha explicación. Pero al final, bueno, queda claro. Entonces, fíjense cómo el Rav Kook va construyendo la edificación de la teshuvah, de afuera hacia adentro. Cuerpo, humanidad, Israel. Primero hablamos de la teshuvah corporal, luego de la teshuvah humana y luego de la teshuvah judía, Yehudit. ¿Qué? Café. Aparentemente hasta aquí tendríamos que llegar y se acabó. Dice el Rab, no, hay otro nivel de teshuvah.
la teshuvá intelectual. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. O sea, esto es un edificio. Estos son peldaños. Aquí uno no se puede saltear. Es como en la escuela. ¿Sí? No puedes llegar directamente, ¿sí? ¿Sí? A el grado alto sin antes haber pasado por los anteriores. Aquí también. El primer paso de la teshuvá es que la persona viva con cuerpo sano. Después, que sea una persona sana. Y después, que sea un yehudí sano. Así explicaba el Rav Tzviuda Kook, decimos en la tefila, Leolam ya Adam yireh shamayim, que siempre sea el hombre temeroso del cielo. Entonces él decía, Leolam ye Adam. Primero tienes que ser Ben Adam, tienes que ser persona. Y por encima de ser persona, ahí tienes que construir la Irat Shamayim. Eso es básicamente lo que dice aquí el Rav Kook, solamente que con otras palabras. Primero tienes que tener la teshuvá humana, la teshuvá nafshit, de ser un hombre de bien, un hombre correcto, un hombre honesto. Y encima de esa personalidad que incluye a todos los seres humanos, básicamente ahora vas a construir el próximo peldaño, que es tu teshuvá como Yehudí, que esto ya tiene que ver con mitzvot, con Torah, con tu Shabbat, con tu tefilá, con tus brajot, con tu kashrut, con todo lo que tiene que ver con la parte, lo que llamaríamos la parte religiosa. Y después de que tenemos básicamente esos componentes de teshuvá, tenemos que llegar a otra dimensión todavía más elevada de teshuvá, que el Rav Kook la denomina teshuvá sichlit, la teshuvá intelectual. ¿Qué es esa teshuvá de la que está hablando el Rav? Esta teshuvá, dice el Rav, es aquella que ya adquirió las anteriores, את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, que ya llegó a una categoría, a un nivel superior, אשר לא רק שר גופני או נפשי ורוחני, que no solamente el sufrimiento o el dolor corporal o moral, espiritual, es lo que le provoca a la persona hacer teshuvá. A veces una persona hace teshuvá gufanit. Por ejemplo, le duele el estómago. Entonces, ¿qué es hacer teshuvá gufanit? Tomar una medicina o dejar descansar el estómago un día sin comer tonterías. Eso es hacer teshuvá gufanit. Con el cuerpo. O sea, equilibrar al cuerpo. La otra es la teshuvá que dijimos, humano, una persona que es medio bandido, mentiroso, yo qué sé, y decide que quiere ya ser un hombre honesto. Esa es la teshuvá humana. Y después, la teshuvá emunit, yehudit. Velora kashpata masoret ba'kabbalah. Y no solamente la influencia de la tradición y de la recepción que tenemos en la Torá, y que a veces, ¿qué es lo que nos provoca a nosotros hacer teshuvá? Por no haber cuidado bien el Shabbat, o la kashrut, o no haber hecho tefilá a tiempo, o no haber hecho bien las brajot. ¿Qué
¿Qué es lo que nos provoca hacer teshuva en ese sentido? Depende. A veces por miedo. ¿Qué dice la Torá? Señor, usted no cumple, le cortan la cabeza. No, no me quiero que me corten la cabeza. ¿Sí? Y mi pajadones. A veces la persona hace teshuva porque tiene miedo del castigo. O Roshen Kol Dvar Chok Umishpat Haba Mehem El Prima Nefesh Gormim Mehem Et Teshuva. O alguna influencia que viene de ellos al interior del alma y que le provocan hacer teshuva. O sea, muchas veces las motivaciones de la teshuva son por diferentes motivos. O porque me duele, o porque no me siento bien, o porque estoy deprimido, o porque estoy triste, o porque no me va bien en los negocios, o porque tengo estos problemas, o porque tengo los problemas, o porque tengo miedo, o porque no sé qué me va a pasar. Y todo eso es lo que le provoca a la persona a hacer algún tipo de teshuvah de los que hablamos ahora. Dice el Rab, todos esos tipos de teshuvah tienen un común denominador, que es una teshuvah baja. ¿Por qué? ¿Por qué haces teshuvah? Porque te conviene. A veces hacer cosas por conveniencia conviene. Conviene. ¿Está bien? Conviene. Me sirve. Me reconforta. Me ayuda. Vaya. Pero ese es el top de la teshuvah, dice el Rab, de ninguna manera. No, eso no es el top de la teshuvah. ¿Tú quieres llegar al top de la teshuvah? Aquí está. No. Hacer teshuvah intelectual. ¿Qué significa? Dice el Rab. Ki'im, si no, hakara berura. Un reconocimiento claro. Haba'a, que viene me'ashkafata olam, de una ideología, de una filosofía, de una forma de ver al mundo y a la vida de una manera completa. זאת אומרת, la teshuvah שכלית, dice el Rav, no es una teshuvah que viene como reacción a algo que te pasó y tú reaccionas y por eso haces teshuvah. O porque te duele, o porque tienes miedo, o porque te conviene, o por esto o por lo otro. No. ¿Por qué haces teshuvah? Porque tu cabeza llegó a la conclusión de que ideológicamente los valores de la vida tienen que llevarte a hacer teshuvah. O sea, todas las demás teshuvot, así lo entiendo yo, son teshuvot de reacción. Esta teshuvah es una teshuvah ideológica. Ideológica. Yo hago teshuvah porque eso es lo que hay que hacer. Porque esa es la ideología correcta. Bueno, eso también hay que desarrollarlo y analizarlo. ¿Por qué la teshuvah es la ideología correcta? ¿Sí? Pero no es de que yo reacciono a algo que me duele o que me provoca disgusto o alguna, ¿sí? O que me hace sentir mal. Sino, dice el Rav, hakara brura, un reconocimiento claro que viene de una ashkafat olam shlema asher alta למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. O sea,
Ulay, tomemos el ejemplo de la diferencia que hay entre estudiar Torah lishma y lo lishma. ¿Mejor? Estudiar Torah shelo lishma significa que yo estudio Torah por 1000 motivos. ¿Sí? Si soy un niño pequeño, porque mi papá me va a dar un dulce. Si soy un niño menos pequeño, porque mi papá me va a regalar un carro, un carrito. No un carro, un carrito. Si soy un niño más grande, es porque mi papá me va a dar dinero. Y si soy un niño más grande, una casa. Me va a regalar un coche. Y si soy un niño más grande, son todos niños. Solamente va a crecer. La edad va cambiando, pero sigue siendo niño. ¿Entienden, no? Sí. Si es un niño más grande, es para que yo tenga título de rabino y me digan, oh, ahí viene el rabino. Levántense, por favor. Honores. Cabot. Otro ejemplo. ¿Ah? Otro ejemplo. Entonces, ¿cuál es el punto en común entre todos? Que hay un interés de por medio. ¿Qué canon es? A veces los intereses son muy rústicos y a veces son muy finos, pero al fin y al cabo son intereses. Hasta que viene una persona y decide que él estudia Torah no por nada, sino solamente porque hay que estudiar Torah. Torah es la palabra de Hashem. Torah es la energía de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Entonces yo estudio Torah porque eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Esa es mi función, esa es mi meta. Eso es estudiar Torah Lishma. Para aprender la Torah, para saber qué es lo que Hashem quiere de mí, para entender la voluntad de Akadosh Baruj Hu en el mundo, cómo Hashem se revela en la existencia, cómo debo yo actuar como una persona de nivel. Dijeron Jajamim, estudia Torah también Shelo Leshem Shamayim para llegar al nivel de Leshem Shamayim. Pero al final, la aspiración es llegar a Leshem Shamayim. Entonces, quizás algo semejante dice aquí el Rab. Es muy bueno que tú hagas Teshuvah Gufanit porque tu estómago no te deja tranquilo. Entonces quieres cambiar de dieta. Es también muy bueno de que tú no te sientas cómodo, que engañas a medio mundo y te vuelvas una persona honesta. Porque eso te intranquiliza. No te hace sentir cómodo. Y es también bueno de que tú hagas teshuvah porque no cuidaste bien Shabbat o no te levantaste a horario para hacer tefilá, ¿sí? Porque no quieres sentir el calor del horno número 35 en el Geinom. ¿Beseder? También eso está bien. Pero está Beseder más o menos. Está Beseder en un nivel mediocre. Nosotros queremos hacer una teshuvah de primera. Dice el Rab, ¿cuál es la teshuvah de primera? Hacer teshuvah porque hay que hacer teshuvah. Porque eso es lo que corresponde. Porque tú tienes que ser un cuerpo y un hombre y un alma y un yehudí de categoría y no de segunda. Esa es la teshuvah que se hace con la cabeza, ¿sí? Y no con los riñones. Esa es la diferencia. ¿Sí? Con el sejel, de Dios. El sejel. El sejel es el rey. ¿Ok? Y por eso tenemos una palabra en hebreo que se llama melech. ¿Qué es un melech? La primera letra de la palabra melech es moach, mem, moach, cerebro.
Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener un rey? Pensamiento. Sejel. Después de la letra Mem viene la palabra Lamet, que es Lev. Y después viene la Jav, que es Kabet, que es el hígado. O sea, pensamiento, sentimiento y acción. ¿Sí? El Kabet es es la sangre, es el acto. ¿Quién? Entonces, de esa manera el hombre se tiene que manejar. Por eso dice el Balatanya en su libro Las Memorias de Chabad, y también lo señaliza el Rav Kook en su libro Muxarabija, de que el movimiento de Lubavitch se llama Chabad. Chabad es Chokhmah, Binah, Badat. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener en la vida siempre es Chokhmah, Binah, Badat. Y no dejarse manejar por el corazón, y menos por el hígado. Lo que tiene que manejar tu vida es Chabad, es la Chokhmah, es el conocimiento, el entendimiento. Y por eso a esas tres dimensiones de conocimiento se las llama imot, madres. ¿Sí? Y a las midot, las cualidades, Chesed, Geburat y Feret, que ya son del corazón, las cualidades, ¿sí? Se las llama banim, se las llama hijos. ¿Qué? Entonces, los hijos son manejados por sus padres. Entonces, las midot tienen que ser manejadas por el sejel y no al revés. Entendemos que es la teshuvot del guf, de la ética, también de los mitzvot. ¿Nos puede dar un ejemplo de la teshuvah intelectual? ¿En qué puede hacer teshuvah en lo intelectual? El último nivel. Teshuvah intelectual es de que yo ahora hago teshuvah, por ejemplo, y dejo de comer cosas que me hacen daño, no porque mi estómago me duele, sino porque yo entiendo que no soy un animal, sino que soy un ser humano y que tengo que comer correctamente como Dios manda para estar sano. Porque si estoy sano puedo conectarme y vincularme con Akadosh Baruj Hu como corresponde. ¿Qué? Incluso que no tiene que ver nada con mitzvot. Al final todo está conectado. Todo está conectado. ¿Sí? Como dice el Rambam. Cuerpo sano, mente sana, alma sana. O sea, al final todo se conecta. La pregunta es en qué pongo el énfasis. Ya, el ejemplo de la humanidad, ¿sí? Bueno, hay que ser un hombre honesto. ¿Por qué hay que ser un hombre honesto? Porque si no soy honesto, entonces a mí también me van a querer engañar. Y si yo voy a estafar a la gente, me van a estafar a mí. Entonces, bueno, la conclusión es que dejo de ser estafador, ya fue mejor. Pero ¿en qué te basaste para no ser? Tu conveniencia. No, yo no puedo ser estafador y tengo que ser honesto porque yo soy un ser humano. Y Hashem me creó con condiciones básicas para ser una persona. Y una de las cosas básicas de un ser humano es ser un hombre honesto, correcto, de bien. Y si soy Yehudí, entonces Hashem me trajo al mundo para que esta Neshama Yehudit cumpla las mitzvot. Porque las mitzvot son la naturaleza espiritual de este pueblo. Y por eso yo no voy a cumplir solamente Shabbat porque quiero tener buena parnasá y me prometieron que si cuido Shabbat, entonces eso no me va a dañar la parnasá de los otros 6 días, aunque es de Beseder. No, yo cuido Shabbat porque Shabbat es una de las energías esenciales de la vida de un Yehudí. Y así debe vivir.
nuestra Neshama. Entonces, ¿todo eso qué es? Eso es entender qué es hacer Teshuvah. ¿Por qué hago Teshuvah? Y no es simplemente una reacción que viene por algún dolor o por alguna sensación o por algo que me molesta o que me perjudica de alguna forma. Eso es lo que dice el Rav. Akara brura. O sea, esto es algo que viene de la shkafá, o sea, de la filosofía del ser humano. Yo hago Teshuvah planificada, ideológica, entendiendo que eso es lo que corresponde. ¿Qué? Porque yo ¿sí? Porque yo quiero tener una vida completa, una vida con contenido, con perfección, con elevación. ¿Tendrá algo que ver el raciocinio, la razón del raciocinio, el razonar, el entender por qué, cómo, cuándo? בדיוק. תשובה זו, esta תשובה, הכלולה מהקודמות, que está incluida de las anteriores, y מלאה כבר אושר אין קץ, está llena de felicidad infinita. Esto el Rav quiere decir, esta teshuvah es otra cosa. Es otra cosa. O sea, básicamente es como una persona que hace las cosas, ¿sí? Como generalmente las hacemos, que reaccionamos a ciertas situaciones. ¿Sí? Y por eso contrarrestamos lo que se nos viene encima para que eso no suceda. Aquí básicamente es al revés. Yo tomo la iniciativa de hacer Teshuvah, ¿por qué? Porque comprendo de que todo eso no debe ser parte de mi vida o que tiene que ser mejor en mi vida. Esa es la planificación, la ¿sí? Idealización de la Teshuvah. De acuerdo a esto, la Teshuvah no es, ¿sí? No es una situación que tiene que suceder porque hiciste tal y tal cosa. No, esto es una Teshuvah idealista, o sea, ideológica, que tiene que ser parte de mi vida en forma general. Y por eso esta Teshuvah es una Teshuvah, dice el Rav, que provoca una gran felicidad. Y me apejet et tajataim kulam lezchuyot. Y por eso llega a ser una Teshuvah que transforma a los pecados en méritos. Mikol hashgiyot y motzia limudim nisgavim. De todos los errores, la persona puede aprender. Este es un tema muy interesante. Umikol hashpalot aliot nedarot. El Rav dice aquí tres cosas. Primeramente, que la Teshuvah transforma los pecados en méritos. La Gemara Masejet Yoma dice, Amar Shlekish, Gedolat Teshuvah, es grande la Teshuvah que Zedonot Nesot lo Keshgagot. Una persona hace Teshuvah, dice la Gemara, dice la Shlekish, si tú hiciste un pecado intencionalmente, la Teshuvah baja el nivel del pecado como si lo hubieras hecho sin intención. ¿Sí? O sea, tú hiciste una averá a sabiendas que estás haciendo algo prohibido. Si haces Teshuvah, entonces ahora Hashem no es de que te borró totalmente el pecado, pero lo considera como si lo hiciste por error, por confusión. O sin querer. Sin querer. Pregunta la Gemara, Lama. Ahí, ese mismo Resh Lakish dijo en otro lugar que es grande la Teshuvah, que los pecados que hiciste intencionalmente se vuelven mitzvot. No solamente que bajaste un poco del nivel de la gravedad del pecado de algo intencional a no intencional, sino que aquí hay una revolución total.
que la verá se volvió mitzvah gracias a la teshuvah. Entonces, contradicción. Contesta la Gemara, depende qué teshuvah hiciste. Depende si la hiciste por miedo o por amor. Si la teshuvah la hiciste por miedo, por temor, entonces bajaste un poquito la categoría de la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque realmente te arrepentiste. ¿Pero por qué? Porque, bueno, horno 35. Entonces, lo que hiciste a propósito se volvió que lo hiciste sin intención. Pero cuando la averá se vuelve mitzvah, cuando hiciste teshuvah por amor. ¿Qué es teshuvah por amor? Bediuk, eso es lo que está diciendo aquí. Es la teshuvah ideológica. O sea, yo hago teshuvah no porque tengo miedo de alguna represalia o de alguna consecuencia. Es totalmente ideológica. Es una teshuvah fundada en mi comprensión y en mi mente de que así debo yo actuar. No por lo que me vaya a suceder. El bien hay que hacerlo porque es el bien. Y al mal hay que abandonarlo porque es el mal. Entonces, esa misma mente que antes me provocó el pecado, o como dice el Rav Kook en otro lugar, la misma voluntad y deseo que antes provocó el pecado, eso mismo ahora se transforma en lo que te provoca dejarlo. Entonces, por eso se vuelve mitzvah. Eso se vuelve un mérito. ¿Por qué? Porque no solamente cambió la acción. ¿Se acuerdan que ayer dijimos de que el Rambam en el Hot Teshuvah explica que el arrepentimiento es práctico y mental? ¿Por qué mental? Porque mientras sea solamente práctico y la mente sigue pensando en el pecado, entonces es asunto de tiempo que el pecado vuelva. ¿Cuándo realmente la persona cambia? Cuando se cambia la cabeza. Cuando su mente cambia. Cuando comprendió las cosas como corresponde, como dice aquí el Rab, Hakará Brurá, un reconocimiento claro, ideológico, filosófico, fundado. Entonces, por eso, esta teshuvah es otra cosa. Es una teshuvah donde el pecado se transforma en mérito, en zehut. Y es una teshuvah que me ayuda a aprender. Mi cola siguió de todos los errores, ella puede sacar grandes aprendizajes. ¿Qué? Dijeron Jajamim. En Adam Omed al Divrei Torah. La persona no se para y no entiende bien las palabras de la Torah hasta que tuvo un tropiezo. Jajamim dijeron que el tzadik se cae 7 veces y se levanta. Jajamim dijeron, Ilulena falti lo canti, si no me hubiera caído, nunca me hubiera levantado. No es posible levantarse sin antes haberse caído. Los grandes aprendizajes en la vida muchas veces vienen ¿de dónde? De las caídas. Solamente que el hombre tiene que entender por qué se tuvo que caer. ¿Por qué el bebé antes de poder caminar se cae primero? Primero se cae, se tropieza y luego puede avanzar y caminar. Y de todas las caídas vienen subidas, aliot. Y esa es la teshuvah, que los ojos de todos están puestas hacia ella, que tiene que venir y que al final vendrá. Minja.